Discúlpeme un segundito porque estoy grabando. Vamos a empezar a grabar las reuniones. Página 6. Sí, quedaron ustedes en la página 5. No, en la página 5, Página 5. del punto 9. Bien. Antes de avanzar, ustedes tenían un repaso, ¿sí? Tenían un repaso que, bueno, debían completarlo. Lo vamos a pasar rápidamente. Dice, ¿dónde comenzó el pecado? Y el pecado comenzó en Lucifer, ¿sí? El pecado comenzó en Lucifer cuando él dijo, yo seré como el Altísimo, ¿sí? Eso lo tenemos en Isaías, así que el pecado comenzó en ese momento cósmico que hablamos recién, cuando Lucifer quiso ser como Dios, cuando él anheló, sí, tener las cosas que Dios tenía. Así que en ese momento el pecado comenzó, ¿sí? Después dice, ¿cuál era el estado original de Satanás? Ahí tienen el versículo también, que es Ezequiel. Y el estado original, él dice que era perfecto en todos los caminos. ¿Sí? Esa era su esencia. ¿Cuándo recibimos la naturaleza pecaminosa? Esto está en la página 4, el repaso, por las dudas. En el momento de la concepción, según el salmista, ¿sí? Acá lo que hablamos recién, ¿no? ¿Por qué arrancamos nosotros con la cuestión del pecado? Básicamente arrancamos con esto del discipulado porque hay una realidad, ¿sí? De la humanidad, y es que hay una esencia pecaminosa, ¿sí? Una herencia que se va llevando. Y no es que, digamos, que cuando la madre concibe es hecho pecado, ¿no? Sino que a través de esos padres que son pecadores, obviamente, ese hijo también será pecador, ¿no? Entonces, básicamente, cuando recibimos esa naturaleza pecaminosa, en el momento de la concepción, ¿sí? En el momento que es concebido. ¿Quiénes son pecadores? Todos, todos, todos somos pecadores, ¿sí? El Papa, el pastor de los pastores, todos, ¿sí? Gabriela decía, ninguno es perfecto, ¿no? Y realmente cada uno de nosotros sabemos que vamos camino a esa perfección. En Efesios 4 habla que nosotros iremos subiendo de niveles hasta que podamos llegar a la altura del varón perfecto, que es Cristo, que es Jesús. Entonces, indudablemente, todos somos pecadores, ¿sí? Y indudablemente también no estaremos exentos de pecar. Pero antes que entremos al tema, me gustaría dejar en claro dos cosas, o dos tipos de personas. Una persona que conoce de Dios, pero que está alejada de Dios, y una persona que conoce de Dios y que lo ama. Y estas dos personas, por más que una conozca a Dios y esté separada, y esta persona que está de este lado conoce a Dios y lo ama y camina como Él quiere, ambos, los dos, son pecadores. ¿Sí? Pero va a haber una diferencia que va a marcar entre esas dos personas. Es que esta persona que está alejada del Señor, pero que peca, va a ir pecando a lo largo de su vida, ¿no? Pero la diferencia con esta otra persona que conoce de Dios y lo ama a Dios, va a ser que a esta persona no le van a doler los pecados. Va a ser una práctica del pecado. Amén. Ese es el problema. Hacer práctica del pecado. ¿Saben? Nosotros como hijos de Dios no estamos exentos a pecar. Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros. Jesús decía, nadie crea estar firme. Tenga cuidado no vaya a ser que caiga, ¿no?
Ninguno de nosotros lo estamos, pero realmente lo que tiene que marcar la diferencia en nosotros es que lo amamos al Señor, que lo amamos a Dios, que amamos hacer su voluntad y que indudablemente cuando en nosotros pase alguna situación de pecado, eso seguramente nos va a doler mucho y nos va a llevar a arrepentirnos. Yo no sé cuántos de ustedes ha habido una situación que han caído en pecado y nos hemos dolido, hemos llorado, nos hemos arrepentido, ¿no? Entonces, indudablemente, ahí se marca la diferencia, ¿no? Cuando una persona le ama al Señor, quiere hacer su voluntad, no hace práctica del pecado, no la hace. Y cuando una persona está separada de Dios, que lo conoció en algún momento y ya no camina con Él, o que nunca le conoció, puede hacer práctica del pecado, ¿sí? Y llega un momento que ese pecado, o que esos pecados, hacen un callo en la persona. ¿Qué queremos decir con esto? El pastor lo ha graficado con el que toca la guitarra, ¿no? El guitarrista. Él toca la guitarra y llega un momento que en esos dedos se hacen callo, tanto tocar las cuerdas. Al principio duele, pero ya con el correr del tiempo ya no duelen más tocar esas cuerdas. Bueno, con el que practica el pecado lo mismo. Al principio duele y ya llega un punto que ya no duele más y se hace costumbre y se hace práctica. Amén. Entonces debemos entender esas dos brechas, que los que le amamos al Señor tendremos situaciones de caer en pecado, pero rápidamente tenemos que ir a su presencia, arrepentirnos de corazón. Y arrepentirnos no quiere decir que lloremos, ¿no? Aunque vaya acompañado mi arrepentimiento de lloro, de tristeza, ¿no? De muchas cosas, pero ese arrepentimiento, según la palabra, según Romanos 12, dice que es una manera que cambia mi manera de pensar, para que cambie mi manera de vivir, ¿sí? Es decir, yo antes hacía tales cosas, pero yo ya hoy no las hago más, porque realmente estoy arrepentido de corazón, porque realmente quiero caminar como el Señor quiere que cambie. Amén. Después dice, ¿qué grado de maldad nos convierte en pecadores? La injusticia, por ejemplo. ¿Cuántos pecados necesitamos para que seamos condenados? Lo vimos recién. Uno. ¿Sí? Y bueno, después acá dice de 3 definiciones bíblicas de pecado. Eso lo tenían en la página anterior. Después lo pueden buscar en la página 3. Pueden sacar algunos ejemplos. Bien, entonces podemos ver que la situación de pecado, ¿no? Y en esa situación de pecado, la palabra dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y yo siempre digo esto, que la muerte física, ¿sí?, entró en nosotros a causa del pecado. Ustedes saben que Adán y Eva un día, ellos decidieron no obedecer al Señor en una instrucción que se le había dado, ¿no? Y fueron en contra de la voluntad de Dios. Y al ir en contra de la voluntad del Señor, en ese momento entra en las generaciones, ¿sí? Y la paga de este pecado, sin lugar a dudas, es la muerte. La muerte física entra en la humanidad a causa de ese momento que entra el pecado en nosotros, ¿sí? La muerte física todos llegaremos. En algún momento me iré yo, si irán algunos de ustedes. Todos llegaremos porque indudablemente esa es la paga. Ese es el precio, ¿sí? Que nos vayamos de este mundo, ¿sí?, en algún momento, a causa del pecado, ¿sí? Después tenemos la otra muerte espiritual. Y esta muerte es aquella en la cual estamos separados de Dios, en la cual estamos vivos físicamente, pero muertos espiritualmente, ¿sí? ¿Y cuántas personas hay que caminan de esta forma la vida, ¿no? Ustedes fíjense, hay muchas veces cuántas personas se han quitado la vida, ¿no? Han llegado a quitarse la vida por diferentes situaciones que han vivido, ¿no? Por muchas cosas.
Y sin lugar a dudas esas personas nunca supieron o nunca quizás pudieron entender el propósito que Dios tenía para cada una de sus vidas, ¿no? Realmente Dios tiene cosas hermosas, ¿no? Pero hay personas indudablemente que buscan caminar de esa forma, ¿no? Separados de Dios, estando vivos, ¿sí? Naturalmente, físicamente, pero muertos espiritualmente, ¿sí? Separados de Dios, dice la palabra, nada podemos hacer. Amén. Y esa muerte espiritual también, ¿sí? Es el resultado de esto, del pecado. Y la última muerte, la muerte eterna. Hablamos de una muerte física, ¿sí? Y la muerte eterna es aquella de la cual es una separación eterna de Dios. Una separación eterna, y yo creo que más allá de los distintos calificativos, ¿no? que le han dado al lago de fuego, al Hades, al Sion, al infierno, yo creo que el peor castigo para un ser humano es vivir una eternidad sin Dios. Yo creo que ese es lo peor, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros hemos sido creados para ser dependientes de Dios. No podemos caminar de forma independiente del Señor. No podemos hacerlo. Y yo creo que eso es lo peor, ¿no? Estar separado de Dios una eternidad. Estar separado de Dios una eternidad, ¿no? Entonces, sabemos que indudablemente, ¿no? Estas tres cosas se dan en la vida. Se dan. Lo otro sí es que tenemos que saber, ¿no? Tenemos que saber y darnos cuenta de la situación nuestra, la situación de las personas. ¿Por qué arrancamos con el pecado? Porque si realmente nosotros no nos damos cuenta de nuestra condición como seres humanos, no tenemos un diagnóstico como seres humanos de cómo estamos, nunca vamos a saber cuál es el remedio para lo que nosotros tenemos, para nuestra enfermedad, por así llamarlo. Amén. Nunca lo sabremos. Por eso, fíjense en ustedes, hay tantas personas que cuestionan el pecado. Hay tantas personas que inventan sus propios remedios para el pecado. ¿Sí? Inventan sus propias cosas para el pecado porque no quieren aceptar el camino que Dios ha puesto para la salvación. No quieren aceptar el camino que Dios dispuso para cada uno de nosotros. Por eso hoy vemos un mundo repleto de religiones. Por eso hoy vemos personas que buscan la paz, que buscan la salvación a través de un montón de vías que no son las correctas. Por eso vemos personas que buscan excusarse, ¿sí? y por sí mismos y que construyen sus propias reglas. Muchos dicen, yo hago lo mejor que puedo. Acá dice el material, hago lo mejor que puedo. Otro dicho que también dicen muchas personas, Dios pone en una balanza lo que yo hago en mi vida. ¿No? Yo hago tantas cosas buenas y hago estas cosas malas y bueno, Dios las pesa, ¿no? Y yo hago buenas acciones y bueno, va a ganar las buenas acciones y voy a ser salvo por eso, ¿no? En ningún lado en la Biblia está escrito que haya ido al cielo alguien por ser buen tipo o ser buena persona. La salvación, ya vamos a ver más adelante cómo funciona. Entonces, otros dicen, yo no le hago mal a nadie, yo no he estafado a nadie, sino que hago el bien, ayudo, soy buen compañero de trabajo, soy esto. O soy una buena persona, soy buena madre, soy buen padre, soy buen hijo, soy tal cosa, ¿no? Y pensamos que nosotros mismos podemos armar aquello por lo cual Dios va a tener como una escala, una medida, ¿no?
O pensamos que nosotros mismos podemos tener, en cierta forma, la receta, ¿no? ¿Saben? Ninguna de estas reglas que vimos o las que se le estén ocurriendo a ustedes, seguramente cada uno de ustedes ha escuchado distintas cosas, ha pensado también distintas cosas, le han comentado distintas cosas, pero ninguna de estas cosas quita el pecado. Ninguna de estas cosas quita el pecado. La palabra dice en Romanos, dice, por las obras de la ley ninguna carne será justificada. El hombre no es justificado por las obras de la ley. Amén. No somos justificados por las obras. No por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, más por misericordia nos salvó, dice en Tito. No por obras, dice en Efesios 2:9, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras, no funciona por obras. Imagínense ustedes si la salvación fuese por obra, cuánta gente multimillonaria que dona tanto dinero pudiese tener la salvación o pudiese tener el remedio por el pecado. Muchos famosos, ¿no? Michael Jackson, por ejemplo, una de las personas que más donó dinero, ¿sí? A fundaciones y un montón de cosas, pero sin en cambio hizo tantas cosas espantosas con los niños. ¿Sí? Muchas veces las personas creen que pueden tapar sus pecados, ¿no? Sus oscuridades, sus tinieblas, con buenas obras. El hombre piensa que puede hacerlo, pero nosotros sabemos que no es así. No podemos librarnos del pecado del pasado tratando de ser buenos, ¿no? Los errores del pasado no se eliminan comenzando una hoja nueva. Al pecador le resulta imposible ser bueno, aún sus esfuerzos por ser buenos son repugnantes ante Dios. De hecho, voy a hacer un comentario. Sí. Antes, los curas, antes que llegara Jesucristo, ¿no? Pensaban que ellos podían limpiar sus pecados matando un cordero. No sé si recuerdan. Sí, sí. Y después que llegó Jesús, todo eso cambió. ¿Estoy equivocada? No. No, está bien, pero ahí hay una cuestión de que en ese momento funcionaba así. No lo vamos a meter mucho en el tema porque va a ser irnos a otro tema, no lo que estamos hablando ahora, pero más adelante, acá está, de hecho, eso está en el libro de Hebreos, después lo pueden leer, Hebreos 10. Funcionaba así, el sumo sacerdote, ¿sí?, propiciaba los pecados en animales. Y a través de esas ofrendas que se hacían en ese momento, se perdonaban los pecados del pueblo. Pero todo eso que funcionaba, el templo, las ofrendas, los holocaustos que había, todas esas cuestiones, eran una sombra de lo que Jesús iba a hacer en su venida. Hoy todo eso cambió gracias al sacrificio que Jesús hizo. El sacrificio más grande de la historia. Haber dado su vida en rescate por nosotros. Ahora lo vamos a ir viendo en cuanto a esto lo que estamos tratando ahora. Pero bien la observación, Gabriel. Gracias. Entonces, podemos ver que básicamente por nuestras obras no podemos, ¿sí? No podemos, en cierta forma, conseguir perdón de pecados, ¿sí? No podemos. Ahora fíjense en ustedes, en la página 6, ahí dice, el remedio de Dios es un Salvador que quita el pecado. Amén. El remedio de Dios es un Salvador que quita el pecado. ¿Saben? Aun cuando, como leímos recién, aun cuando Dios exige la pena de muerte por el pecado, su amor lo va a impulsar obviamente a tener salvación para cada uno de nosotros.
Y la única solución, ¿sí? para todo eso, así como el pecado entró por el hombre, el pecado también debía salir por un hombre. Por eso Jesús hace esa entrada. Y Jesús sí sufre la pena de muerte por el pecador culpable. Él se lleva todos los castigos que merecíamos nosotros. ¿Sí? En Isaías dice la palabra que por sus llagas cada uno de nosotros fuimos curados y Él fue molido por nuestras rebeliones. Entonces Él se llevó todo el pecado y debía salir el pecado por una persona que tuviese la capacidad de estar exenta al pecado. Por eso Jesús y por eso Dios tiene que poner a Jesús en escena. Por eso Jesús entra en escena y por eso Jesús ¿sí? decide dar la vida por cada uno de nosotros. Amén. Acá dice el material de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos. Hebreos 9, 27 y 28. Y acá habla lo que dice Gabriela. Los sacrificios del Antiguo Testamento constituían una ilustración de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esos sacrificios jamás podrían quitar el pecado, pero señalan por fe al Salvador que habría de venir. Todo sacerdote se presenta cada día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. Sin Cristo, los ritos del Antiguo Testamento no tienen sentido. El templo, el tabernáculo, los sacrificios, las cosas sagradas tienen toda su explicación en Cristo. Todo termina en Cristo. Amén. Entonces, el remedio que Dios tiene, por así decirlo, es Jesús, que quita el pecado. Quita el pecado del mundo, quita el pecado de cada uno de nosotros. Por eso es tan importante ese encuentro con Jesús, ¿no? Es tan importante ese encuentro con Jesús, es tan importante reconocerlo, ¿no? Reconocerlo como mi Señor, mi Salvador. Y es lo que Dios, ¿sí? Es lo que Dios ha preparado para que nosotros tengamos redención. ¿Sí? ¿Saben? El único mediador entre los hombres y Dios es Jesús. No hay más. No hay terceros. Eso tenemos que entenderlo claro. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. Es Jesucristo. Él es el único mediador. Y es el único camino que tenemos para hallar salvación. Jesús decía, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no la tiene. ¿Sí? Además decía, el que cree en mí, ¿sí? Tendrá, ¿sí? Salvación. Y hablaba de muchas cosas Jesús. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. El que no cree, ya ha sido condenado. ¿Por qué ha sido condenado? Porque le dio la espalda a Dios. Ya hablamos de esto, ¿no? Hablamos de esta cuestión de caminar una vida vivos naturalmente, pero muertos espiritualmente. ¿Saben? Tengo una consulta cortita. Sí. Entonces, no es para polemizar, es cortito nada más. ¿Vos considerás que los judíos están muertos? ¿Cómo? No entendí la pregunta. ¿Vos considerás que el pueblo judío en la actualidad, como ellos nunca creyeron en Jesús, ¿sí? ¿Están muertos? Y no podría adelantarme un juicio yo, porque, viste, no... No, en base a lo que dijiste. Sí, o sea, en base a lo que nosotros creemos que realmente
obtenemos salvación por medio de Jesús. ¿Sí? Muchas veces en esta cuestión es todo un tema, es muy profundo porque muchas veces también se abren cuestiones, por ejemplo, ¿no? Con respecto al pecado también, con respecto a algunos pecados. Ustedes fíjense en cuando, por ejemplo, el momento que Jesús es crucificado y él tiene a su costado dos reos, ¿sí? Dos personas bueno, que habían hecho cosas malas, ¿no? Y una de esas personas, ¿qué le decía Jesús? Si vos realmente sos el Hijo de Dios, si vos realmente sos lo que decís ser, ¿por qué no te bajás de esa cruz? Y demostrar lo que sos. ¿Sí? Y hubo otra persona que le dijo, realmente él es un hombre bueno, nada hecho. Señor, te pido misericordia y cuando vos partas de acá, yo pueda ir con vos a los cielos. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, de cierto, de verdad te digo que cuando vos cierres los ojos estarás conmigo en el reino. Amén. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros nunca vamos a entender la enorme misericordia del Señor. Nunca la podremos comprender. Sí está en nosotros predicar la verdad, ¿sí? No diluirla y enseñar lo que Dios, ¿sí? Ha plasmado en su palabra. Después, obviamente, las personas tomarán decisiones de cómo manejarse en la vida, de qué van a creer, de qué creencias van a adoptar, pero nosotros no somos jueces de nadie, no podemos serlo, ¿no? El único juez es Dios y por ejemplo, para este caso, por el pueblo judío, ¿sí? Dice que todavía están esperando el Mesías, algunos, no todos. Es un pueblo que hay muchas culturas también, ¿sí? No solamente está el judaísmo, hay muchas religiones, hay muchas creencias también que son de este siglo, ¿no? Entonces, básicamente, la verdad, nosotros no podemos pensar o tener lo que Dios tiene, ¿no? En esa misericordia, en ese amor. No sé si eso responde a tu pregunta, Gabriel. No, No. es muy amplio todo, es Sí, muy amplio. sí. Bien, Sí, es cierto, no somos quien. sí. Yo no me atrevería a decir que el pueblo no sería salvo, ¿no? Porque algunos no han puesto su confianza en Jesús. Eh, Como te digo, o sea, Dios, en su enorme misericordia, Él sabe cómo juzgará, ¿no? A las naciones y a cada uno de nosotros. Nuestro deber es predicar la palabra como lo es, como lo dice, y bueno, después obviamente cada uno tomará su camino, ¿no? Y sabrá y le pedirá al Espíritu Santo que le ayude, ¿no? Nosotros sabemos realmente, sí tenemos esta certeza, que el único mediador y el único camino es Jesús para obtener salvación. Es el único. A través de Él se cumple todas las promesas y en torno a Él gira todo. ¿Sí? Ya vamos a ir viendo más adelante algunas otras cuestiones, pero sería eso. Bien, ahora sí le dejo micrófono para el que quiera preguntar algo, aportar algo. Y a uno, no se peleen, no activen todos los micrófonos juntos, tranquilos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo para aportar? No le dejen a Gabriela sola, hablando. Moni, Coqui, tenés muteado, por eso no se te escucha lo que dijiste. Perdón, que Pero si sonsa, alguna otra pensé que persona lo había tiene algo- sacado. Bueno, amiga, vos ya sabés cómo soy. ya sé que sos especial.
Si el resto tiene alguna duda hasta el momento de lo que se ha hablado, dentro del contexto que ha estado hablando Cristian, y quieran desarrollar un poquito más algún tema, lo pueden hacer. Son tímidos. Tania, creo que abrió un micrófono. No, nada. Ah, perdón. Hola, Tania. Sí. Bien, ¿nadie tiene nada? Por lo que yo entiendo, el único remedio para el pecado es la palabra de Dios. Es la única forma de que perdone todos tus pecados. ¿Quién habló? No, Tania, Tania. Entonces, ¿cómo era? que el único remedio que hay para el pecado es saber la palabra de Dios, digamos. ¿Qué piensa el resto? O sea, es el único remedio para el pecado. Yo No creo hay que otra el forma. único remedio es tener a Jesús en nuestro corazón. Puede ser. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Y cómo sería tener a Jesús en tu corazón? Y para mí es tener a Jesús en nuestro corazón, es hacer la obediencia de Él, hacer las cosas bien para vivir plenamente bien en esta vida, para después ir a los cielos con Él. O sea, no solamente venimos a esta vida, o sea, que Dios nos prepara en esta vida para vivir con Él en la eternidad. Porque de qué nos sirve portarnos mal, haciendo pecados y pecados y pecados, y al final y al cabo la única gloria es estar al lado de Él el día de que partamos. Pensamiento. Bien. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Yo, Yo- yo, Perdón. yo creo, Mi hermana. ¿sí? ¿Quién? ¿Quién habla? Dale, Mi Juli. hermana, mi hermana. Yo, Juli. Bueno, no, yo creo que lo importante es, o lo primero es aceptarlo y confesar, ¿no? De quién es Él para nosotros, para poder también ser hijos, dejar de ser la creación y pasar a ser hijos. Y yo creo que una vez de eso, después seguir el camino. Y con la palabra y impregnándonos en las cosas del Señor. Pero creo que primero sí, aceptarlo, confesarlo y dejar de ser creación y ser hijos de Dios. Creo que el comienzo, creo. Y ahí viene el remedio. Y ahí vamos sanando de a poquito todo lo que tenemos. Creo. Perfecto. Yo iba a decir algo. Sí. Yo pienso que después del pecado original, que es el pecado por el que nacemos, ahí no lo vas a tener. Así le llamamos nosotros en la Iglesia Católica, el pecado original, que es el pecado por el que nacemos, ¿sí? Después, creo que la manera de llegar a Dios es conociéndolo, ¿sí? Alimentándonos y no, como que siento que no sirve de nada arrepentirnos de nuestros pecados una vez que ya somos conscientes de las cosas que son malas. ¿Sí?
Y Cuando aceptamos a eh, Jesús somos nuevas criaturas. Y al ¿cómo? ser nuevas criaturas, cuando nosotros aceptamos al Señor somos nuevas criaturas. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando nosotros somos nuevas criaturas, Dios nos empieza a moldear a nosotros, siempre y cuando nosotros le permitamos. Y de esas cosas malas que hemos hecho o las que seguimos haciendo, Dios nos cambia. Ese es mi pensamiento. Permiso, Yani. Yo creo que el primer paso, como decía Juli, es aceptar a Cristo. Una vez que nosotros aceptamos a Cristo, que declaramos que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, cambiamos de posición. Es como que dejamos de ser hijos de tinieblas, ¿sí? Y pasamos al reino de luz. Es una cuestión de posición, le diría yo, ¿sí? Es salir de un lado y pasar a otro. Por eso decimos que primeramente necesitamos, claro, necesitamos el primer paso de aceptar a Jesucristo. Me parece, no sé si me corrige Cristian, como para redondear ese concepto de qué es lo que debemos hacer primero. Primero es aceptar a Cristo, es hacer esa declaración, para cambiar de esa posición, salir de un lugar a posicionarme en otro. Perfecto. ¿Puedo agregar algo, ¿Sí? Mariela? Hola, Mariela. No, que yo por ahí, hola, ¿cómo estás? Entiendo por ahí lo que dice Gaby creo que es, ¿no? La que, Sí, pero porque la aceptación de Cristo no puede venir sin una convicción de pecado. Nosotros aceptamos a Cristo y empezamos a tener convicción del pecado, entonces ya no es que, acepté a Cristo, entonces voy a pecar porque Él me va a perdonar. No, porque nos empieza a doler a nosotros. Si no, no sería no, un no me aceptar refería a feliz. eso. A que porque cuando lo aceptamos ya no debemos pecar más porque lo Por- conocemos. pero no vamos a poder no pecar nunca Claro, más. Seríamos perfectos. claro. Exacto. Ustedes fíjense que es vital esto. Todavía fíjense que no terminaron material. Yo lo dejé que fueran lanzándose. Y esto es lo lindo, Armó ¿no? una Cristian. Esto es lo lindo de poder compartir, porque de pronto también vamos viendo distintas formas de pensar, ¿no? Que se nos han inculcado algunas que también, indudablemente quizás Porque sí, tenemos, ¿no? De pensar. Fíjense en ustedes que el material, más adelante, esto es bastante, lo que sí yo les voy a pedir a ustedes es que puedan completar, porque hay mucho versículo para leer acá en relación a esto al final. En la página 7, en la página 8, página 9 y 10. Les voy a pedir esto que por favor lo puedan completar y que lo puedan después sacar una fotito o algo, lo mandan a alguno de nosotros, de quien está estado escribiendo. Pero fíjense que, por ejemplo, me quiero detener solamente en algunos versículos. En algunos versículos. Como por ejemplo, nos vamos a detener en un capítulo. Juan 1:12. Juan 1:12. ¿Están ahí? Juan 1:12. Me hacen con el dedito. Así, Juan 1:12. Perfecto. Les voy a mutear algún micrófono un segundo. Juan 1:12. Dice la palabra,
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos, de ser hechos hijos de Dios. Amén. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es la clave para todo esto que veníamos hablando? La clave es recibirle y la clave también es creer. La clave es recibirle a Jesús y la clave es creer, y de esta forma se dará que se nos dará a nosotros la potestad de ser hechos hijos de Dios. Muchas veces se ha dicho y se ha creído y se cree, se estipula en pensamiento que todos somos hijos de Dios. Y somos hijos de Dios aquellos que le recibimos y los que creemos. El resto es creación. ¿Sí? Entonces, la clave es esta, y ustedes decían, realmente la clave no es tener ese encuentro con Jesús, es tenerlo. ¿Saben? Nosotros podemos encontrarnos con mucho conocimiento, ¿no? Podemos ser teólogos de la palabra, ¿no? Y desarmarla y volver a armar y saberla de adelante para atrás, de atrás para adelante. Y sin en cambio nunca podemos tener un encuentro con Jesús. Indudablemente que lo que va a marcar la diferencia y lo que va a llevar a nosotros tener una vida con Dios es ese encuentro. Es poder recibirle, es poder creer en Él y es poder caminar una vida con Él. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Juan 14:6 dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocería, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Amén. Él es el único. Él es el único camino y nadie puede ir al Padre si no es por Él. ¿Sí? Y acá van a ustedes, después les invito a ustedes que puedan leer esto y completarlo y se van a encontrar con un montón de cosas que habla acerca de Jesús como revelador, como salvador, como creador, como un montón de cuestiones. Jesús como creador, como revelador y como salvador. ¿Sí? Como Jesús le dijo al mundo, ¿sí? Que cada uno de nosotros, cómo podíamos acercarlo a Él. Y quiero, por último, compartirles Juan, capítulo 10, versículo 9. Dice la palabra, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Estamos en Juan, capítulo 10, versículo 9. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Estas hermosas palabras las decía Jesús. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿qué sucede? El que entra por Él va a ser salvo. ¿Sí? Entrará, saldrá y hallará pastos. El Salmo 23 habla de Jesús, el buen pastor, y habla de todas las cosas que nosotros podemos obtener caminando una vida con Él. ¿Sí? Él es el buen pastor. Yo siempre digo, cuando me toca hablar con personas, y muchas veces, saben, las personas son muy rápidas para juzgar, para, ¿no es cierto?, medir las creencias que uno tiene. Y yo siempre, he descubierto a lo largo de estos años que he conocido al Señor, que muchas personas que están alejadas de Dios
muchas de las personas que están alejadas de Dios ha sido por heridas que nunca han podido sanar. Caminan la vida heridos, con heridas que no han podido sanar, con la pérdida de un ser querido, de un hijo, de un esposo, de una esposa, ¿no? Con esas idas tan, quizá pareciera tan prontas, ¿no? De seres tan queridos, con la pérdida de muchas situaciones, ¿no? Quizás no tan buenas que pueden haber vivido, ¿no? Y esas situaciones llevaron a que estas personas, ¿sí? le dieran la vida, le dieran la espalda a Dios. Y no le digo en un 100%, pero en un 80% que me ha tocado hablar con personas, cuando empiezan a criticar tu fe, a reírse de tu fe y un montón de cosas, y empezás a charlar un poco más, te das cuenta cuando empezás a buscar que hay cosas de esas, hay vestigios de esas, hay heridas que todavía esas personas no han podido sanar, ¿no? Que todavía está latente ahí, que pusieron una confianza en Dios como podían haberlo puesto en el hombre, ¿no? Y se decepcionaron, o que quizás también muchas veces que en la iglesia fueron lastimados, ¿no? Por personas fueron lastimados. Muchas veces nosotros no tenemos idea del impacto que podemos tener en otras vidas, con nuestras palabras, con lo que decimos, con lo que hablamos. Nosotros realmente sabemos que las palabras tienen poder, ¿sí? Que las palabras tienen poder, que cada declaración que nosotros lanzamos, hay dos mundos espirituales. Está la potestad de las tinieblas y también está el reino de los cielos. Y hay dos mundos espirituales escuchando esas declaraciones. Y muchas personas han sido dañadas, aún en la iglesia. Y yo muchas veces, aún con mis compañeros, cuando hablamos, ¿no? Y te das cuenta, y yo le digo, mirá, yo realmente les pido perdón si en la iglesia los han lastimado. Yo les pido perdón. Yo les pido perdón si alguien que ha predicado la palabra del Señor los ha lastimado. Porque Dios no es así. Porque Dios ama. Dios nos ama. Y realmente Dios quiere que nosotros manejemos también esos valores de amor. ¿Sí? De amor, de preocuparnos por el otro, de amarlo, aún en la diversidad del pensamiento. Pero que podamos tener esa entereza también de predicar su palabra. Va a haber veces que te van a escuchar, va a haber veces que no, pero la palabra nunca vuelve vacía. Nunca vuelve vacía. Que realmente nosotros podamos entender que Jesús es el buen pastor. Es el pastor por excelencia. Y que realmente en Él nosotros vamos a encontrar todo lo que necesitamos, todo. Y que también Él es la resurrección y la vida. En Él se han cumplido todas las promesas, todas las promesas, ¿sí? Y realmente que nosotros podamos saber que si caminamos con Él, no hay imposible, no hay imposible. Yo siempre digo lo mismo, caminar con Dios para mí es todo color de rosa. Y muchos dicen, che, pero la vida no es así, todo color de rosa. Aún cuando llegas a Dios, seguís teniendo problemas, ¿no? Seguís teniendo situaciones. Hay cosas en lo espiritual también que suceden. Hay luchas, ¿no? Parece que cuando vos intentás activarte en Dios también hay cosas que se levantan, ¿no? Pero yo digo, caminar con Dios para mí es color de rosas, porque yo sé que cualquier cosa que pase, sea mala, sea lo que sea, con Dios soy más que vencedor. Amén. Con Dios soy más que vencedor. La palabra dice que los que le amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Así que yo sé y tengo esa certeza. Y en esta noche que vos también puedas tener esa certeza de que con Dios somos más que vencedores. Y aun si algunos de los que hoy están acá, no, quizás sí
pueden haberse alejado del Señor, o quizás quieren conocerle realmente, quieren abrir su corazón. Hoy yo les invito que ahora cuando oremos, podamos hacer una oración, que podamos orar en fe y saber de que Dios está acá en medio de nosotros, escuchando lo que nosotros declaramos, y saber que Dios está esperando, ¿sí? Está esperando tener ese encuentro con nosotros. Yo te invito que ahí donde vos estás, que puedas cerrar ahí tus ojos y que puedas creer, ¿sí? La palabra dice que el que cree, todo le es posible, ¿sí? Que puedas creer, que puedas levantarte en este tiempo en fe y creer que Jesús está. Si tu relación con el Señor se puede haber roto este tiempo, saber que se puede restaurar. Si todavía no le conoces y querés hoy conocerlo, abrir tu corazón a la oración que vamos a hacer. Amén. ¿Estamos? ¿Oramos? Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora queremos darte gracias, Señor. Darte gracias por tu hermosa presencia, Señor. Podemos sentirlo. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Gracias porque estás acá en medio de nosotros. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que puedas fluir a través de nosotros en esta hora. Que tu hermosa presencia pueda estar tocando nuestras vidas en esta hora, Señor. Que seas tú, Señor, ministrando cada vida, cada uno de mis hermanos, cada corazón en este tiempo que está necesitado, Señor, de tu presencia, que necesita, papá, realmente establecer un vínculo con vos, tener una relación con vos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús en esta hora, papá. En esta hora clamo a vos para que realmente, Señor, puedas tocar cada vida, Señor. Y oramos y oro, Señor, para que en esta hora, papá, para que en esta hora puedas tocarnos, Señor. Oro, Jesús, para que pueda restablecerse aún esas relaciones que están rotas, Señor. Yo sé que ahora, en este momento, Señor, algunos de mis hermanos, quizás, Padre, quizás, Señor, hay cosas del pasado que puede estar atándonos. Pero sabemos, papá, que tú, a través de ese sacrificio, Jesús, sabemos que a través de ese acto, Jesús, que vos has hecho, y de esa solución, Dios, que nos das de poder recibirle a ti, Jesús, de poder recibirte, todo eso queda atrás. Todas esas cosas que nos venían condenando quedan atrás en esta hora. Así que yo quiero orar, Padre, en esta hora, por cada uno de mis hermanos. Si todavía no le has conocido al Señor, si todavía no le has conocido, quiero realmente en esta hora invitarte a hacer una oración de fe. Una oración de fe. Si quieres tener un encuentro con Jesús ahora, quiero invitarte a que puedas hacer una oración de fe. Que repitas ahí desde tu casa conmigo esta oración de fe. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, quiero entregar mi vida en tus manos. Quiero reconocerte, Jesús, como mi Señor, como mi Salvador. Quiero reconocerte, Jesús, como el único medio, como el único mediador entre el Padre y los hombres. Quiero reconocerte, Jesús, como ese remedio. Y en esta hora quiero entregar mi vida en tus manos. Anhelo, Jesús, caminar una vida tomado de tu mano y conocerte cada día más. En esta hora,
en esta hora en el nombre de Jesús, en esta hora en el nombre de Jesús, en fe, te recibo y creo, te recibo y creo. Jesús, que a través de ti se me da hecha la potestad de poder ser hijo de Dios. Dejamos, Señor, en tus manos esta oración, para que aún mis hermanos a partir de ahora tengan un nuevo caminar con vos. Y aún oro por cada uno de mis hermanos que te han conocido, Señor, que por cosas o situaciones nos podemos haber alejado de vos, para que realmente podemos correr a tus brazos nuevamente, como el hijo pródigo. Como el hijo pródigo, que cuando él volvió en sí, se dio cuenta que en la casa de su padre era todo mucho mejor. Quiero decirte en esta noche que en la casa del Padre todo es mejor. Quiero decirte en esta noche que el Padre está esperándote con los brazos abiertos. Que no solo hará una fiesta, sino que también te cambiará las vestiduras. También quitará toda culpa, todo pecado en esta hora, en el nombre de Jesús. Y que también te restaurará y te dará autoridad. Esa autoridad que el Señor nos ha dado. Así que en esta hora, Señor, te doy gracias y bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Los bendigo y te doy gracias. Gracias, Señor, enormemente, papá. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Reconocemos tu presencia. Reconocemos tu hermosa presencia. Vos sos el motivo por el cual hacemos todo esto, Señor. Que tu palabra actúe en cada uno de nosotros. Dejamos en tus manos, Padre, estas cosas, creyendo, Señor, que serán hechas. Te reconocemos y te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Bien. Amén. Dios le bendiga mucho a cada uno de ustedes. Que tengan una hermosa semana, ¿sí? Una hermosa semana. Que realmente podamos desafiarnos, ¿sí? Desafiarnos como iglesia, desafiarnos como hijos del Señor a vivir una relación más profunda con Él. Más profunda. Una relación más profunda, una relación que debemos conocer lo que Dios tiene para nosotros, el propósito, las cosas que Él ha dispuesto para nosotros, que realmente podamos ser de bendición para nuestras familias, en primer lugar, para las personas que nos rodean, ¿sí? Y que podamos ponernos a disposición del Señor en este tiempo. Amén. Que podamos ponernos a disposición, ¿saben? Dios es increíble porque tiene cosas que son increíbles. Él ha usado muchas personas, ¿no? Nosotros podemos leer la Biblia y de pronto encontrarnos con un Saulo de Tarso, que luego, años más tarde, iba a ser Pablo. Y Pablo le hablaba a Timoteo en una de sus cartas y él le decía algunas instrucciones. Él reconocía esta cuestión del pecado. Él le decía, por ejemplo, ahí les leo, perdón, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Primera de Timoteo 1:12. Poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero
la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Saben, Pablo, antes de ser Pablo, conocemos la historia, fue de Saulo. Y Saulo persiguió a la iglesia. Saulo injurió también a Dios hasta que tuvo ese encuentro con Jesús. Y Dios lo perdonó. Y no solo que Dios lo perdonó, sino que también Dios lo usó poderosamente para su reino. Poderosamente. Tal es así que Pablo predicó a muchas naciones, a muchos países. Y a través de él fluyó la palabra de manera impresionante, de manera increíble. Y yo en esta noche quiero decirte algo que no importa tu pasado, no importa. No importa cuán avergonzado puedes estar por tu pasado. Lo que yo quiero decirte es que Dios puede usarte y Dios puede perdonar. ¿Sí? Y saben que hay algo que tiene que caracterizarnos a nosotros, como tenía Pablo, es tener una vida marcada por la humildad y por la gratitud al Señor. Yo siempre digo, Señor, gracias, porque mirá lo que era antes. Yo digo, miro el Cristian de 10 años atrás, y yo pienso, el Cristian del 2010, si viese el Cristian del 2020, se cae de espalda. No lo puede creer. Y yo le digo al Señor, gracias. Gracias porque te conocí, gracias porque puedo caminar con vos, gracias porque estoy y desarrollo algo para tu iglesia. Me has dado algo, me has dado un ministerio, me has dado la posibilidad de desarrollarlo. Yo con tantos defectos, ¿no? Que realmente también entender esto, ¿no? Y ya cerramos con esto. Saber que cada uno de nosotros, nunca olvidarnos que somos pecadores salvados por la gracia del Señor. Nunca olviden eso. Nunca lo olviden. Nunca lo olviden. Somos pecadores salvados por la gracia del Señor. Así que, ¿cómo no vamos a agradecerle a Dios? Amén. Pueden habilitar su micrófono. Si quieren aportar algo, hablar algo. Aprovechemos estos minutitos. Sí, Mariela, que habilitaste. No, estaba escuchando y la verdad que es de inmensa bendición porque por ahí uno es verdad que cuando empieza o retoma o lo primero que le viene a uno es su pasado condenador, es verdad, porque como ves tanto amor, tanta perfección, uno inevitablemente y entonces como que la oración y estas últimas palabras y este recordar a un Pablo Saulo, o sea, uno hace pensar en que la misericordia de Dios es infinita. Y eso hace bien. Y gracias. Amén. Gracias a ustedes. ¿Alguien más? No se hagan los vergonzosos ahora.
Bien. ¿Nadie más? ¿Alguien que quiera algo, decir algo, compartir algo que el Señor ha hecho? Bueno, espero que realmente haya sido de bendición. Para nosotros realmente lo ha sido poder compartir este tiempo con ustedes. Así que bueno, les dejamos un fuerte abrazo. Los queremos mucho. Realmente oramos mucho por sus vidas, por cada uno de ustedes, ¿sí? Los tenemos muy presentes en oración y saber que bueno, que todos somos compañeros en esto, ¿no? Que cada uno de nosotros formamos la iglesia del Señor y que es un tiempo más que propicio para levantarnos, ¿sí? Así que, como decíamos recién, no importa si hoy estás dando los primeros pasos, si estás volviendo, saber que el Señor te ama con todo su ser, con ese amor tan hermoso, ¿no? Y esa misericordia del Señor, ¿no? Que se renueva cada mañana. Así que los queremos mucho, los abrazamos. No sé si Moni, ¿quieres decir algo? Hemos quedado muy consternados con esa oración, Cristian. Muchas gracias, hermosa la oración. Cuando la estabas haciendo yo recordaba el momento que también hice mi oración de fe, ese paso, esa decisión que tomé. Y bueno, miraba a las personas que tengo acá para ver y me gustó de que personalmente, Coqui, hayas hecho esa oración de fe, hayas tomado esa determinación y qué bueno que es recordar, ¿no? Todo lo que aceptamos, todo lo que entregamos a Cristo y yo creo que ya a las personas que ya están bautizadas también, como que nos ha tocado bastante el corazón recordar todo ese momento de la oración, de ese paso importante, de ese paso trascendental que damos. Es hermoso refrescarlo, es hermoso refrescarlo. Y si había alguna duda en cuanto a Yani, que no la conozco, Mati, Tania, también, bienvenida sea la oración y que la hayan podido hacer y me pareció el momento justo para hacerlo. Así que bueno, personalmente lo felicito. Estoy muy contenta, estoy muy emocionada por esa decisión, por ese paso. Personalmente a Gaby la conozco hace años y bueno, es una alegría y una emoción enorme que yo tengo en mi corazón el hecho de saber de que ya haya aceptado a Cristo, ¿no? Así que, bueno, yo también les bendigo a cada uno de ustedes y les doy gracias por poder separar este tiempo, por poder compartir este tiempo con nosotros y también como iglesia de colaborar y de ayudarnos también con la gente que está dando sus primeros pasos. Así que yo creo que entre todos aprendemos, nos edificamos y bueno, de esta forma nos vamos conociendo y vamos refrescando nuestros conceptos que quizás hemos recibido hace años y estas palabras y estos pensamientos que también nos ayudan, ¿no? Así que personalmente les doy gracias a cada uno y los bendigo, los abrazo en el Señor. Amén. Bien. Muchas gracias, Moni, también por las palabras. Y bueno, que tengan una hermosa semana. Cuídense. Y bueno, mañana los que tengan la posibilidad de estar en la oración y de sumarse a la oración, estén sumándose también. Es un tiempo también, ¿no? Para orar, creo que cada reunión de oración es hermosa, así que también estén sumándose en la oración. También felicito a los que se han sumado al seminario. Los felicito mucho también, los que se han desafiado también. Realmente la palabra del Señor es
es hermosa, así que los felicito. Y bueno, estamos en contacto, saben que tienen el grupo ahí para cualquier cosa. Pueden publicar ustedes también cosas, quieren publicar un versículo, pueden hacerlo. Realmente para nosotros también es importante, ¿sí?, saber cómo Dios les habla y también nos bendice como iglesia, así que pueden usar el grupo para publicar cosas, ¿sí? Así que bueno, les mandamos un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, que tengan una excelente semana, Dios me lo bendiga mucho y nos estamos viendo el próximo martes, ¿sí? El próximo martes va a estar compartiendo Moni, así que agárrense, va a estar compartiendo Moni la palabra, así que seguramente va a ser el mismo horario, 8 menos cuarto, ¿sí?, para el tema de la conectividad. Sabemos que por ahí se complica la conectividad y bueno, después Moni seguro va a estar arrancando a las 8 y moneda, estará arrancando la clase. Así que bueno, les mandamos un fuerte abrazo, pueden terminar las páginas que quedaron ahí para completar y nos vemos el próximo encuentro. Bendiciones. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.